Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Oh, Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Proclamaré, soy vencedor. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Buenas noches a todos ustedes y estamos muy agradecidos de poder juntarnos aquí juntos para pasar estos momentos en la enseñanza de la palabra. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder hacer estos grupos, estos encuentros. Le damos gracias al Padre por las bendiciones que nos da. Le pedimos a Él que nos tenga siempre en mente y que no nos deje, bueno, Él nunca nos deje, que nosotros no nos despeguemos de Él. Le pedimos oración por todos los que necesitan de su ayuda, Padre, y que nosotros seamos
personas de usted que podemos ayudar en cualquier manera a las personas que necesitan. Dios Padre, te damos gracias. Cuídenos en estos días de frío, que protégenos a todos, Padre, y denos la sabiduría y entendimiento de poder pedirle a usted para las personas que necesitamos, que necesitan de usted, igual que nosotros, Padre, que necesitamos tanto de usted. Demos la palabra al hermano Juan Carlos, que sea un instrumento para usted y que nosotros nos abren los oídos y los ojos y podemos entender y aprender de él. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Una vez más agradecemos esta forma de poder comunicarnos a través de las redes sociales. Y mis amados, a los que ya están conectados, los que están por conectarse, es nuestra oración al Dios Todopoderoso. Bendiga sus vidas y estas enseñanzas sean de estímulo a su vida espiritual. Amén. Para poder despertar de esa forma hambre y sed por la palabra. Amar esta palabra, vivir esta palabra. Dios les ayude a ustedes, tanto como a este servidor, de mantenernos siempre fiel a la palabra. El tema de esta noche lo vamos a desglosar en dos partes. Esta va a ser la primera, prácticamente va a ser la introducción. Es bastante interesante el título que corresponde a la lección de hoy. Se llama perseverancia. Qué importante es este tema, la importancia de perseverar en la fe. Amén. De perseverar en nuestras convicciones, de mantenernos en pie, de lucha, parados en la brecha. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. La doctrina clave nos dice de la siguiente manera: la perseverancia es la verdad que afirma que todos los creyentes justificados no pueden caer de la gracia, sino que mantendrán su fe por medio del poder del Espíritu Santo y serán salvados eternamente. Esto realmente nos da consuelo, nos llena de esperanza, de saber de que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, como dice la Escritura, cuando venga Cristo. Amén. Así que lo que Dios empieza, lo termina. Amén. Así que y es muy interesante pensar y reflexionar en lo que vamos a escuchar en el desarrollo de este estudio bíblico. El versículo a memorizar, les recomiendo a ustedes que puedan memorizar esta escritura, amén, y poder sacar ese espacio, ese tiempo para leer esos capítulos que corresponden al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a usar en esta ocasión la versión de la Reina Valera del año 60, la reina de las versiones, como alguien dijo en algún momento. Amén. Estando persuadido de esto, escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es fantástico, esto es consolador, esto es estimulante de saber que Dios empezó ya un trabajo dentro de nosotros y lo que Él empieza, como decíamos,
hace unos instantes, lo que Él lo empieza, lo termina. Amén. Lo que Dios empezó, lo va a culminar. Vuelvo a repetir esta escritura preciosa. Pablo, quiero también hacer hincapié que cuando escribe esta epístola o carta a la iglesia de Filipos, él no se encuentra en una situación cómoda, por decirlo de alguna forma, sino que él está preso. Esta es una de las cartas de las prisiones, la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Y es interesante saber de que Pablo se encuentra en una condición difícil, con cadenas en los pies, gloria al Señor, ya ha sido él flagelado, y está esperando muy probablemente el tiempo de su ejecución. Él está consciente que va a ser ejecutado. ¿Por causa de qué? Uno se pregunta. Amén. La causa simplemente por pregonar a Cristo, por ser un testigo fiel de nuestro amado Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo que me cautiva a mí la atención, que esta carta o epístola se caracteriza, a diferencia de otras cartas como la de los Gálatas o como la de los Corintios, que hay muchos problemas internos dentro del seno de la iglesia. Esta carta se caracteriza porque el apóstol se expresa dirigiéndose a los filipenses, estimulándolos a que se mantengan firmes en la fe, firmes en sus convicciones, poniendo su mirada, gloria al Señor, en la persona de Jesucristo, y recordándoles, gloria al Señor, que aquel que empezó en la vida de ellos la buena obra, amén, de redención, lo que él empezó lo va a culminar. Esto es impresionante. Y en más de una ocasión, cuando usted lea la epístola o carta, se va a dar cuenta de que expresa en medio de su situación, en medio de su condición, no cómoda, sino, como ya había explicado hace unos momentos, él está en una condición bastante difícil, pero sin embargo, ¿de dónde, me preguntaba yo, saca él las fuerzas para estimular a la iglesia de Filipos y motivarles a mantenerse aún gozosos en medio del problema, gozosos en medio de la tribulación, en medio de la persecución? Y él los anima, los estimula a cada uno de los filipenses. Bendito el nombre del Señor. Y también hay otro personaje que forma parte de la carta, su hijo espiritual, Timoteo, que es otro joven ejemplar a quien él puso como pastor de la iglesia de Éfeso. Este joven llamado Timoteo, que se mantuvo también fiel, bendito el nombre del Señor, hasta el fin de sus días. Bendito el nombre de Jesús. Continuemos. La escritura o prelectura tiene una base bíblica. Isaías 54, 4 al 10, Lucas 8, del 4 al 15, Juan 10, del 27 al 30, Romanos 8, del 31 al 39, y Primera de Pedro 1, de los versículos 3 al 9. La pregunta de si podemos o no perder nuestra salvación es importante, porque en las pruebas de la vida podemos sentir que fácilmente nuestra fe no durará. Este miedo es por el fenómeno de muchos que profesan ser cristianos y eventualmente niegan su fe y la iglesia,
o caen en pecados grandes. La Biblia, la palabra de Dios, nuestra autoridad, gloria al Señor, responde a este asunto afirmando que la verdadera fe siempre durará. Esto es importante subrayarlo. Hay una fe que es genuina. Hay una fe que es, gloria al Señor, y que ha sido dada por gracia, amén, al pecador arrepentido y que puso en su momento su fe y su confianza en aquel que tomó su lugar en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, reconociéndolo como su Salvador y su dueño, su Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay una fe que es real, como también hay una fe que es no real, que no es genuina, y que esto se va a demostrar a través del fruto que da este tipo de persona. Y como en algún momento Jesús lo enseñara, al árbol se le conoce por su fruto. Un árbol de manzano no puede dar en la vida naranjas de ninguna manera. O como alguien dijo en una versión popular, que el hábito no hace al monje. Verdadero cristiano se le ha de distinguir por el fruto que él da en cuanto a su estilo de vida. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar con esta reflexión, ¿verdad? La Biblia responde, estábamos diciendo, a este asunto, afirmando que la fe, que la verdadera fe siempre durará, a pesar de las pruebas, a pesar de las crisis, a pesar de las pandemias, a pesar de posiblemente vernos confrontados con la misma muerte. La verdadera fe siempre durará. Nuestra certeza de permanecer en el estado de salvación se basa en tres verdades. Tres verdades. Una, el propósito de la elección. Dos, la finalidad de la justificación. Y tres, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. El propósito de la elección ya lo hemos estudiado. Ustedes con toda confianza pueden revisar los estudios bíblicos que nos han precedido. Hemos tratado detalladamente y profundamente acerca de la doctrina de la elección. Fue Dios quien nos escogió. Dios es el que inicia, amén, en la eternidad, gloria al Señor. Y como escuchábamos en la mañana, en la disertación que daba nuestro pastor, amén, acerca de esa semilla, gloria al Señor, que no viene a ser sino esta palabra. Esta palabra, gloria al Señor, cuando fue expuesta, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios la que obra u opera en vosotros, los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. El propósito de la elección me hace recordar las palabras de Jesús a sus discípulos cuando él expresó esto a ellos, dirigiéndose a los 12 apóstoles. Vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. ¡Wow! Tremendo. Él no eligió recibir al Señor, fue Dios quien eligió aceptarte a ti. Gloria al Señor. Y Él en su gracia te alcanzó y en su gracia
Él también me alcanzó. Quiere decir esto que quien toma la iniciativa no es el hombre, es Dios. Y es por eso que de Dios es la gloria. Es por eso que de Dios es la honra. Amén. En todo Él tiene que ser honrado y glorificado. El propósito de la elección. En ese propósito hay un propósito también. Dios te salvó con un propósito. Amén. Gloria al Señor. Y si estudiamos la Escritura y nos enamoramos de la palabra, vamos a descubrir esas perlas que están incrustadas dentro de la Sagrada Escritura. En Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda que el ser humano ha sido escogido para la alabanza de la gloria de Dios. Ha sido salvado, hemos sido salvados para la alabanza de la gloria del nombre de nuestro Hacedor. Amén. Gloria al Señor. Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros que a través de ese estilo de vida que hemos decidido tomar para agradarlo a Él, obedecerlo a Él. Amén. Le demos gloria en todas las áreas de nuestras vidas. También estamos diciendo que, amén, nuestra certeza de permanecer en el estado de salvación se basa en las verdades, no tan solamente del propósito de la elección de Dios. Y esto es tremendo porque me viene a la mente otro cuadro. Un par de mellizos que nacieron, Jacob y Esaú. Esaú era el menor. Y él nació cogido del talón del calcañar de su hermanito. El primogénito era Esaú. A él le correspondía la bendición de la primogenitura. A él le correspondía la bendición patriarcal. Sin embargo, la Escritura registra, gloria al Señor, muy claramente que Dios declara que a Jacob elegí, mas a Esaú aborrecí. No quiere decir que fue odiado, sino fue amado menos. Fue Jacob, que significa usurpador, quien en el tiempo perfecto de Dios, Dios lo alcanzó por su gracia y él, gloria al Señor, pudo lograr la bendición de parte de Dios porque se pegó a él. Amén. Y esto nos enseña a nosotros una gran lección. Si usted quiere la bendición de Dios, tiene que buscarlo de todo corazón. Si usted quiere la bendición de Dios en su vida, tiene que entrar en la escuela de la obediencia a la palabra. Esaú aborreció la bendición de la primogenitura, dejándola a un lado por un plato de lentejas. Sin embargo, su hermano la codició. En la mente y en el corazón de Jacob estaba todo lo que concierne a las bendiciones espirituales, poniendo su mirada en las cosas de arriba. Su hermano, a diferencia, Esaú, tenía su mirada puesta en lo que es aquí perecedero, de aquí abajo en la tierra. Gloria al Señor. Y esto nos trae a nosotros a exhortación de poner la mira no en las cosas que perecen, sino en las cosas que no perecen, en lo que es lo eterno, lo de arriba. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que nuestra certeza de permanecer en el estado de salvación se basa en el propósito de la elección. Segundo, en la finalidad de la justificación. El pecador arrepentido ha sido justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado
y resucitó de entre los muertos al tercer día, pero Él resucitó para nuestra justificación. ¡Wow! Qué hermoso es poder entender estas verdades eternas, porque si Cristo resucitó, eso quiere decir que también nosotros, los que somos de la fe en Jesús, también resucitaremos. Amén. Gloria al Señor. Ya no para condenación, sino para vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de acuerdo a lo que enseña la Escritura en Romanos 8, 1 y 2 en adelante. Y un tercer punto, amén, nuestra certeza de permanecer en el estado de salvación se basa en el poder del Espíritu Santo. Mis amados, sin el poder del Espíritu Santo morando en nuestras vidas y Cristo entronándose en el trono de nuestras vidas, pegados a Él, Jesús dijo muy claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Tenemos que estar permaneciendo, amén, ligados a Cristo en nuestro día a día. La Escritura nos exhorta vez tras vez, amén, gloria al Señor, que el creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, el cual es las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo nos da la garantía de nuestra salvación. Amén, gloria al Señor. Y usted tiene que descansar en ese poderoso, amén, en esa poderosa promesa que Dios nos da. La Escritura nos exhorta, gloria al Señor, a ser lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Y en el original griego, el ser lleno significa ser constantemente llenos. Gloria al Señor. Y es la voluntad de Dios que su pueblo, amén, viva esa vida abundante, amén, que solamente, amén, la puede obtener estando pegado a Cristo en su día a día, haciendo la voluntad de Dios. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Pero me pregunto acerca del tema a tratar, perseverancia. ¿Qué entendemos por perseverar? Perseverar proviene del latín perseverare, es decir, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. También significa durar permanentemente o por largo tiempo. El creyente en Cristo Jesús está llamado a permanecer, a mantenerse pegado a Él. En la escritura de Juan, en los capítulos 14, 15, hablando Jesús, yo soy la vid verdadera. Usted lee todo ese capítulo, se va a dar cuenta que en más de 10 ocasiones Jesús repite vez tras vez, la importancia de permanecer en Él. Eso quiere decir que esto nos llama la atención. Hay muchas cosas que nos pueden distraer y tratar de desenfocarnos, pero bendito el nombre del Señor, Dios nos ayude, hermanos, y que podamos vivir en nuestro día a día, que cuando nos demos cuenta y nos veamos apercibidos de que hay distracciones, reaccionemos en el nombre del Señor. Amén. Y la Escritura nos exhorta en el libro de Hebreos 11, 1 en adelante, capítulo 12, 1 en adelante.
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es en Él, amén, en quien tenemos que estar poniendo nuestra mirada. O como los héroes de la fe. En el Antiguo Testamento vemos a un Moisés, gloria al Señor, que dice la Escritura que él tenía puesta su mirada en el galardón. Aleluya, aleluya. En el galardón. Hay galardones para aquel que es fiel hasta el fin. Hay recompensas para aquel que se mantiene pegado al Señor. Amén. En su día a día, guardándose para Él y siendo usado por Él para la gloria y honra de su nombre. Continuemos. En el desarrollo de este estudio bíblico, veo la necesidad de iniciar tomando en cuenta a Dios y a sus atributos. Y quiero tocar acerca del amor eterno de Jehová hacia Israel. Si nos vamos, por favor, al Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vamos a ver un cuadro preciosísimo. Isaías 54, 4 al 10. Israel está pasando por un momento bastante difícil. Israel ha sido conquistado por los babilonios. Israel ha sido exiliado. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó aquí? Como consecuencia de su idolatría y de su incredulidad y de su dureza de corazón y de haber apostatado. Gloria al Señor. Es decir, apostatar quiere decir, viene de una raíz griega que significa apostesantai, es decir, caerse del fundamento, negar su fe. Y tanto los reyes de turno como los sacerdotes de turno habían apostatado y había una degradación moral, una decadencia de valores y crisis política y económica y espiritual y moral, y en todas las áreas. Dios tuvo que disciplinar a su pueblo y Dios los entregó a los babilonios. Esto es algo interesante comprenderlo. Fue Dios quien los entregó, no que los babilonios los conquistaron, sino fue Dios, por causa de su incredulidad, dureza de corazón, de su idolatría, permitió que fueran conquistados por los babilonios, quien en ese tiempo era toda una potencia, como lo era hasta hoy los Estados Unidos de Norteamérica, y fueron exiliados. Babilonia es símbolo de pecado, gloria al Señor, de idolatría. Y ellos estaban en una condición miserable, pero dentro de esos exiliados hubo un grupo muy especial que formaban parte de, gloria al Señor, de una élite en la tribu de Judá. Gloria al Señor, que ocupaban una posición de príncipes. Entre ellos estaba Daniel y sus compañeros. Algo que rescatar de estos jóvenes, posiblemente tendrían en aquel entonces unos 17 años, ajenos a su pueblo, en un lugar totalmente opuesto a como ellos fueron criados y educados. Ellos tuvieron que lidiar con el sistema, ellos tuvieron que lidiar con las costumbres, con las comidas y con todo lo que se ofrecía a los ídolos en cuanto a comida y a bebida. Y una de las cosas que me cautiva profundamente la atención es que la Escritura registra en ese primer capítulo del libro de Daniel, y Daniel propuso no contaminarse de la comida y de la bebida del rey. ¡Qué tremendo! Tuvieron que pasar 3 años
donde ellos fueron instruidos en el arameo, educados en la cultura, conociendo las costumbres de los babilonios, para que luego, después de los 3 años, se presentaran al rey y ellos fueran evaluados. Qué tremendo es esto. Pero una de las cosas que me cautiva es que estos varones se mantuvieron en sus convicciones en medio de tanto mal, en medio de tanta maldad. Y esto es enseñanza para ti y esto es enseñanza para mí también. ¿Qué estamos diciendo hasta aquí? ¿Qué entendemos por perseverar? Ya lo hemos explicado, que significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. También significa durar permanentemente a lo largo o por largo tiempo. Estamos hablando acerca del amor eterno de Jehová hacia Israel. Dios no se había olvidado de su pueblo. Eso es lo hermoso de nuestro Hacedor. Y lo vamos a notar en estas escrituras que vamos a dar lectura. Isaías 54, versos 4 al 10. Miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, su pueblo. Palabras de estímulo, de consuelo, de confortamiento. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. ¡Wow! Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Tomando en cuenta el contexto de este bello pasaje de la Escritura, observemos los versículos 1 al 3 de este capítulo. Dios ordena a su pueblo que se prepare gozoso para su futuro. Me pregunto, ¿no estará Dios haciendo lo mismo con su iglesia? Cita la Escritura en el verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
Ensanche el sitio de tu tienda y la cortina de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Detengámonos por un momento y vamos a resaltar la frase estéril. Regocíjate, oh estéril, le dice el Señor a Israel. El pueblo del antiguo pacto de Dios, que no logró bendecir al mundo, era como una mujer estéril. Bajo el nuevo pacto, el pueblo de Dios se convierte en madre de una creciente familia. Qué tremendo es esto. En el libro de Gálatas, en el nuevo pacto, 4:25 al 28, cita la escritura, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, se está hablando a la iglesia. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Aleluya. En el capítulo 4, en el verso 28, la expresión como Isaac, de manera análoga al nacimiento de Isaac, los Gálatas se habían convertido en hijos de Dios por obra del poder misericordioso y milagroso de Dios, no por el esfuerzo humano. Termino diciendo, la regeneración o el nuevo nacimiento es un milagro, y solo esto es posible cuando la gracia de Dios alcanza al ser humano, como está escrito: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por tu amable atención.